Hoy le ponemos pausa a nuestra serie en el Evangelio de Lucas porque tenemos a un predicador invitado muy especial. Hoy nos acompañará en la prédica el pastor David Platt. No sé cuántos fueron a la conferencia ayer, este fin de semana. A ver, levanten las manos quienes estuvieron ahí. Ok, un montón. Pues qué bueno que pudieron estar ahí y qué bueno que están aquí hoy para escuchar nuevamente al pastor David. Si no conocen al pastor David, algunos detalles que pueden conocer acerca de él. David Platt es el pastor de McLean Bible Church en Washington, D.C. Es el fundador del Ministerio Radical. Y además ha escrito varios libros que han bendecido a muchas personas. Entonces, verdaderamente y a nivel más personal, el pastor David ha impactado mi vida de manera profunda. Especialmente después de varios años de conocerlo, ver su ejemplo y modelo de seguir, de humildad, de pasión por el Evangelio y un deseo de ver todas las naciones alcanzadas por el nombre de Jesús. Entonces, estamos verdaderamente agradecidos con el pastor David por acompañarnos esta mañana. ¿Por qué no nos ponemos de pie una vez más para la lectura de la palabra? Vamos a leer, pueden abrir sus Biblias a Colosenses 4, vamos a leer del versículo 2 al 6. Colosenses 4, empezando en el versículo 2, dice así: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, viva y poderosa. Gracias por traer a tu siervo David esta mañana. Te pedimos que lo llenes de tu Espíritu Santo, que hables a través de él con claridad, con verdad y con pasión. Señor, te pedimos que abras nuestros oídos, abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú quieres decirnos hoy. Que este mensaje nos acerque más a Cristo y nos impulse a vivir para tu gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pastor, puede pasar. Pueden tomar su lugar. Gracias, pastor. Dios te bendiga. God bless you. I bring you greetings from your brothers and sisters in the church I pastor in Metro Washington, D.C. Les traigo saludos de los hermanos y hermanas y las personas en la iglesia que pastoreo en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. And I bring you greetings from my family. Y les traigo saludos de parte de mi I familia. think we have a picture of them Creo on the que screen. tenemos acá una foto de ellos en la pantalla. So this is my wife on the far right side over here, next to one of my sons. Esta es mi esposa que usted ve en el extremo derecho, que está a la par de uno de mis hijos. We, by God's grace, just celebrated 25 years of marriage. Por la gracia de Dios, acabamos de celebrar 25 años de matrimonio. And then God has blessed us with 6 children. Y Dios nos ha bendecido con 6 hijos. I could tell a much longer story, Y puedo contar una historia mucho más larga, but for many years we did not know if we were able to have children. pero por muchos años no sabíamos si íbamos a poder tener hijos. And the Lord used that journey to lead us to adopt. Y el Señor utilizó ese recorrido para guiarnos hacia la adopción. Our first son from the country of Kazakhstan. Nuestro primer hijo es originalmente de Kazajstán. And then we came back 2 weeks later, Y después regresamos 2 semanas después and my wife was pregnant. y mi esposa estaba embarazada. So that led to our second son. Entonces allí llegó nuestro segundo hijo. So 3 years went by, Pasaron 3 años
And we adopted our daughter in the middle from China. Y adoptamos a nuestra hija que está en medio de China. And 3 months later, Y 3 meses después, my wife was pregnant. mi esposa estaba embarazada. So that's when our third son came along. Y allí fue donde llegó nuestro tercer hijo. Her doctor said, Su doctor le dijo, if you adopt 4, si adoptas un cuarto, you'll have 8. vas a tener 8. We said, I don't think so. Y dijimos, no, gracias. But God had different Pero plans. Dios tenía planes diferentes. A few years later, Unos años después, my wife and I were just having a conversation one night over dinner, mi esposa y yo estábamos conversando después de la cena and the Lord clearly met us there at the table y el Señor claramente se encontró con nosotros allí en la mesa and told us He was leading us to adopt again. y nos dijo que nos estaba guiando a adoptar de So nuevo. we adopted our 5th child from China, who's at the bottom in there. Entonces adoptamos a nuestro quinto hijo de China, que usted ve ahí en la parte inferior. And then, much to our surprise, Y después, para nuestra sorpresa, no, my wife did not get pregnant, no, mi esposa no estaba embarazada. but Pero He put on our hearts when we were reading Psalm 127 one day. puso en nuestro corazón leyendo Salmo 127 un día Children are a heritage from the que Lord, los hijos son herencia del Señor, a reward. una recompensa. And so God led us to adopt our last Y child, entonces Dios nos llevó a adoptar a nuestra última who's hija, 3 years old now. que tiene 3 años de edad. Her name is Mercy. Se llama Mercy. I called her yesterday, La llamé ayer and the first thing she said was, I'm praying for y you. lo primero que dijo es, estoy orando por ti. And so you have Mercy Así praying que for ustedes you. también tienen a Mercy orando por ustedes. Now, all of our kids want us to have more kids. Y todos nuestros hijos quieren que tengamos más hijos. We say, do you not see how tired we are? Y les decimos, ¿no ven lo cansado que estamos? But only the Lord knows. Solamente Dios sabe. I share all that, though, Y comparto todo eso to say this. para decir esto. I am so glad to be in this room right now Estoy muy contento de estar en este lugar ahora, because I'm with family. porque estoy con familia. We may live in different countries. Puede que vivamos en países diferentes, We may speak different languages. puede que hablemos un idioma diferente, But we have the same bloodline. pero tenemos el mismo linaje, la misma sangre, The blood of Jesus la sangre de Jesús. makes us brothers and Eso nos sisters. hace hermanos y hermanas. And we're going to be family forever. Y vamos a ser familia para siempre. So I hope we like each other. Así que espero que nos caigamos bien. I'm so thankful to be with Iglesia Reforma. Estoy muy agradecido de estar con Iglesia Reforma. I praise God for His grace in this church. Yo alabo a Dios por su gracia en esta iglesia. As I was praying specifically for you, Al estar orando específicamente por ustedes, 1 Thessalonians chapter 1 came to my mind. Primera Tesalonicenses capítulo 1 vino a mi mente. You don't necessarily have to turn Y there, no tiene que buscarlo en este momento. but that chapter talks about a people who received the word Pero with humility. ese capítulo habla de un grupo de personas que recibieron la palabra con humildad They turned aside from idols, y dieron la espalda a los ídolos, from false gospels, a el evangelio falso, and had trusted in the gospel of Jesus. y confiaron el evangelio de Jesús. And then verse 8 says Y después en el versículo 8 dice that God's word was sounding forth through them, not just where they live, que la palabra de Dios sonaba, se esparcía, salía de donde estaban ellos, no solamente en el lugar en que vivían, but all around the world. sino por todo el mundo. And I want to encourage you. Y yo quiero animarles. That is happening through you. Eso está pasando a través de ustedes, By God's grace. por la gracia de Dios. His word is spreading through you Su palabra se está diseminando a través de ustedes in Guatemala. en Guatemala. Even yesterday was a testimony to that. Aún ayer fue un testimonio de ello. How you hosted a conference Cómo ustedes organizando una conferencia to spread the gospel and encourage the body of Christ in this city. para divulgar el evangelio y comunicar las buenas nuevas de Dios en esta ciudad. But not just here. Pero no solamente aquí. God's word is spreading from you in this place all around the world. La palabra de Dios está saliendo de acá, en este lugar, hacia todo el mundo. I am so thankful for Stephen Estoy muy agradecido por Steven and the opportunity I have to personally serve alongside him. y la oportunidad que tengo a nivel personal de servir junto con él. I praise God for his grace in Stephen's life Yo alabo a Dios por la gracia que él tiene en la vida de Steven and for the way Stephen
y por la as forma an extension of this en church, que Stephen, como extensión de esta is iglesia, mobilizing the church around the world, está movilizando a la iglesia alrededor del mundo, telling stories of the church around the world. contando historias de la iglesia alrededor And del not mundo. just Stephen, Y no solamente Stephen, but Raúl, pero Raúl and Esteban, y Esteban, others who are part of that team, y otros que son that I'm parte de ese looking at over equipo here, que estoy viendo hacia acá, who are saying, we want to, from Guatemala, make God's glory known among the nations. que dicen: yo quiero desde acá, desde Guatemala, hacer que la gloria de Dios sea conocida entre las naciones. I think about Justin, Pienso acerca de Justin, who I got to know a couple of years ago, a quien conocí hace un par de años, whose life is bearing fruit for the spread of the gospel in so many different places. cuya vida está mostrando fruto de la divulgación del evangelio en tantas maneras And diferentes. even for how you will be sending him out. Y ahora que ustedes se están preparando para enviarlo, God's word is spreading around the world through Iglesia la Reforma. palabra de Dios se está diseminando por todo el mundo a través de Iglesia Reforma. Be encouraged. Sean animados. And at the same time, Al mismo tiempo, I want to challenge you today. quiero desafiarlos hoy. God has so much more for you Dios tiene tanto más para ustedes than what you are experiencing even right now. que lo que ustedes están experimentando aún ahora. And today specifically, Y específicamente hoy, I believe God is calling this church yo creo que Dios está llamando a esta iglesia to go deeper in two areas in particular. a profundizar en dos áreas en particular: In prayer en oración and evangelism. y en el evangelismo. What we just prayed about. Algo de lo que acabamos de orar. And I don't want you to hear this coming from me. Y yo no quiero que ustedes escuchen eso viniendo de mí. I want you to hear this coming straight from God. Quiero que escuchen esto viniendo directamente de Dios. So we just read Colossians chapter 4. Entonces acabamos de leer Colosenses capítulo 4. But before we look more closely at that passage, Pero antes de observar más de cerca ese pasaje, look with me at turn with me to 2 Kings chapter 6. vaya conmigo a Segundo de Reyes capítulo 6. I want to show you a very important picture Quiero mostrarle una imagen muy importante that reminds us que nos recuerda that we live in a spiritual world que vivimos en un mundo espiritual in the middle of a spiritual war. en medio de una guerra espiritual. The Bible talks about this from cover to cover. La Biblia habla de esto de punta a punta. There is a real adversary called the devil, Hay un adversario real llamado el diablo. and there are real demons and spiritual forces of evil in the heavenly realms. Y hay demonios reales y fuerzas del mal en los lugares celestiales. There are spiritual forces of evil that are around us right now, Hay fuerzas espirituales de maldad a nuestro alrededor en este momento. and spiritual forces of good, Y angels. fuerzas espirituales de bien, ángeles. And if we could see them, Y si pudiéramos verlos, we would immediately fall on the ground. inmediatamente caeríamos al suelo. That's what Daniel did. Y eso es lo que Daniel hizo. He saw one angel, Él vio un ángel and he was flat on y on él his face. cayó, se postró totalmente. And that's when he saw one of the good guys. Y ahí es cuando vio a uno de los buenos. So there is a spiritual world around us, Entonces hay un mundo espiritual a nuestro alrededor. and there's a spiritual war being fought Y hay una guerra espiritual que está siendo peleada for your life. por su vida. There is an adversary Hay un adversario who wants to destroy your life right where you're sitting right que now. quiere destruir su vida allí donde usted está sentado. And he wants to destroy your marriage. Quiere destruir su matrimonio. He wants to destroy you in your singleness. Quiere destruirle en su soltería. He wants to destroy your family. Quiere destruir a su familia. He wants to destroy every facet of your life. Quiere destruir cada faceta de su vida. And not just you. Y no solamente a usted. He wants to destroy every single person who lives in this city Quiere destruir a cada persona que vive en esta ciudad. for eternity. Para la eternidad. And not just here. Y no solamente aquí. He wants to destroy over 8 billion people who live in the world Quiere right now. destruir a 8,000 millones de personas que viven alrededor del mundo. We are not living in spiritual peacetime. No vivimos en un tiempo de paz espiritual. We are living in the middle of a spiritual war. Vivimos en medio de una guerra espiritual. And that's why I want to show you 2 Kings 6. Por eso quiero mostrarle Segundo de Reyes 6. So here's the setup for what we're about to read. Este es el contexto de lo que vamos a leer. Elisha the prophet Eliseo el profeta and his servant y su siervo were together in a house. estaban juntos en una casa.
and the Syrian army Y el was coming after them. ejército sirio venía a atacarlos. And the Syrian army had completely surrounded this house they were in. Y el ejército sirio había rodeado completamente la casa, el lugar donde estaban. And Elisha's servant was panicking, Y el siervo, el criado de Eliseo, estaba en pánico. saying, "What are we going to do?" Dice, ¿qué vamos a hacer? Listen to what Elisha said to him. Escuche lo que Eliseo le dice. 2 Kings 6, verse 16. Segundo de Reyes 6:16. Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Now think about this. Piense en esto. There were two guys in this house, Había dos personas en esta casa, Elisha and his servant. Eliseo y su siervo. There was an entire army of horses and chariots around them. Y había un ejército completo con caballos y carrozas a su alrededor. If you're Elisha's servant, Si usted fuera el siervo de Eliseo, you're thinking, usted está pensando, the old guy has lost his mind. este hombre ha perdido sus cabales. Like, he may be a prophet, Puede que sea un profeta, but he is no mathematician. pero en matemática no está muy bien. There's two of us, Somos dos and a lot of them. y ellos son un montón. But watch what happens. Pero mire qué pasa. Verse 17. Versículo 17. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Do you see what happened? ¿Ve qué pasa? Elisha's servant gets a glimpse of the spiritual world around him. El siervo de Eliseo tiene un destello, puede ver por un momento el mundo espiritual a su alrededor. And he realizes Y se da cuenta the Syrian army is outnumbered. que el ejército que el otro ejército tiene Not más physically, but spiritually. que el ejército sirio, no físicamente sino espiritualmente. The invisible became visible to him, Lo invisible se convirtió en visible para él and everything changed. y todo cambió. Listen to what happens in verse 18 and Y 19. vea lo que pasa en versículos 18 y 19. Y dice, cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, este no es el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. He led them straight to Samaria, Los llevó directamente a Samaria, where they were captured by the king of Israel. donde fueron capturados por el rey de Israel. How did that happen? ¿Cómo ocurrió eso? Here's how. Esa es la forma. They saw the spiritual world, Vieron el mundo espiritual and they fought with a spiritual y weapon. pelearon con un arma espiritual. All he did was pray. Lo único que hizo fue orar. Do you believe this? ¿Cree usted en esto? Do you believe that your prayers ¿Cree usted que sus oraciones have power tienen poder to affect the movement of armies in the world? para afectar el movimiento de los ejércitos alrededor del mundo? That's what this passage is teaching. Eso es lo que este pasaje enseña. Your prayers Sus oraciones have power to move nations tienen poder de movilizar naciones in this spiritual war. en esta guerra espiritual. We have been given the most incredible spiritual weapons. Se nos ha dado el arma espiritual más increíble. Let me put a picture in your mind. Déjeme poner una imagen en su mente. I'm holding up here a walkie-talkie. Aquí estoy sosteniendo lo que llamamos un walkie-talkie, un radiotransmisor. I found this online. Esto lo encontré en línea. It is from World War II. Es de la Segunda Guerra Mundial. It's when walkie-talkies were invented. Es la época en la que los walkie-talkies se inventaron. So, we've come a long way. Y hemos avanzado mucho. You're not fitting this in your pocket. Esto no cabe en el bolsillo. But this totally changed the Esto way soldiers worked in battle. cambió totalmente la forma en que los soldados peleaban en las batallas. Because for the first time, Porque por primera vez, the soldiers on the front lines los soldados que estaban en la línea del frente could communicate with their commanders. podían comunicarse con sus comandantes. They could call in for reinforcements. Podían llamar y pedir refuerzos. They could hear news about where they needed to go or what they needed to do Podían escuchar instrucciones de qué tenían que hacer, a dónde tenían que ir. from their commanders who could see the big De picture. los comandantes que podían ver el panorama general. John Piper is the first person I ever heard use
a walkie-talkie as an illustration for prayer. John Piper es la primera persona que yo escuché que utilizó un walkie-talkie, un radiotransmisor, como una ilustración para la oración. And he basically said, picture it this way. Y básicamente dice, imagínenselo de esta manera. Jesus has given us a great commission. Jesús nos ha dado una gran comisión. Go make disciples of all the nations. Vayan y hagan discípulos entre todas las naciones. And he has given every single one of us Y nos ha dado a cada uno de nosotros, who is a follower of Jesus, aquellos que somos seguidores de Jesús, a personal transmitter un transmisor personal coded to the frequency of the commander, que está codificado con la frecuencia del comandante, God himself. Dios mismo. Where as we walk through life, Y al ir nosotros por la vida, we have constant communication with God himself. tenemos comunicación constante con Dios mismo. And as we're engaging in spiritual battle Y al estar involucrados en batalla espiritual for our souls and for the souls of people around us, por nuestra alma y las almas de aquellos a nuestro alrededor, we have a wartime walkie-talkie. tenemos un walkie-talkie, un radiotransmisor para tiempos de guerra. And he says the problem is, Y él dice, el problema es we take this wartime walkie-talkie que tomamos ese walkie-talkie que se usa en tiempos de guerra and we forget we're at war. y olvidamos que estamos en guerra. And instead, we just call up for more comforts in En our vez de lives. eso, llamamos y pedimos nada más comodidades a nuestra But vida. that's not what prayer is for. Pero para eso no es la oración. Prayer is for the accomplishment of a mission in the middle of war. La oración es para alcanzar una misión, para lograr una misión en medio de la guerra. And that is exactly what Colossians 4 is telling us. Eso es exactamente lo que Colosenses 4 nos está diciendo. So now look at that passage with me. Entonces ahora veamos ese pasaje. There are two commands in this passage. Hay dos mandamientos en este pasaje. The first is to continue steadfastly in prayer. El primero es perseverar en la oración. Verse 3 says, pray. El versículo 3 dice, oren. So that's the first command, pray. Es el primer mandamiento, oren. And then the second command is in verse 5. El segundo se encuentra en el versículo 5. Walk in wisdom toward outsiders. Caminen, anden sabiamente para con los de afuera. Just talking about people who don't know Jesus. Están hablando de personas que no conocen a Jesús, Making the most of your time to share the gospel with them. aprovechando el tiempo para compartir el evangelio con ellos. So two commands, Entonces, dos mandamientos: pray orar and walk. y caminar. Walk Caminar and talk. y hablar. Walkie-talkie. Walkie, talkie. It's Colossians 4. Caminar y hablar. Es Colosenses 4. He just said, Dice, pray to God oren a Dios as you're walking in the middle of spiritual battle. al for ir people's caminando souls. en medio de esta batalla espiritual por las almas de las personas. So this is coming straight from God to you today. Esto viene directo de Dios para usted hoy. Two commands. Dos mandamientos. Number one, Número 1, pray to God continually. ore a Dios continuamente. Continue steadfastly. Persevere. Don't just pray before a meal No solamente ore antes de una comida or before you go to bed o or antes de dormirse, when you wake up in the morning, or cuando se levanta en la mañana, when you come to church. cuando viene a la No, iglesia. you pray all the time. Orar todo el tiempo. You are walking in continual conversation with God. Usted camina en una conversación continua con Dios. What a way to live. Say that again, please. What a way to live. Qué manera de vivir. God with us at all times. Dios con nosotros en todo tiempo. Us talking to Him all Nosotros times. hablando con Él todo el tiempo. Just think about the way this works. Y piense cómo funciona esto. Paul says, being watchful, Pablo dice, siendo vigilantes, like looking around. viendo alrededor. God, I see you doing this over here in that Dios, person's yo life. veo que eso está pasando en la vida de esta persona. I pray for them. Oro por ellos. God, I'm about to talk with this person. Dios, voy a hablar con esta Help me to persona. be sensitive to your spirit. Ayúdame a ser sensible a tu How can espíritu. I encourage them? ¿Cómo puedo animarles? Lord, this person I'm about to meet with, Esta persona con la que me They voy a don't know reunir, you. no te conocen. I pray that you would give me an opportunity to Oro share the gospel with para them. que me des una oportunidad de compartir el evangelio con él. God, I'm hurting right now. Dios, algo me duele. Watchful in everything we're doing. We're praying. Vigilantes en todo lo que hacemos, orando, With thanksgiving. con acción de gracias. God, thank you for Dios. what you did here. Gracias por lo que hiciste aquí. God, thank you for that person. Gracias por esa persona. God, thank you for the opportunity you've given me today to do this. Gracias por la oportunidad que me das de hacer esto hoy. God, I know this is really hard, but I'm trusting you're working Dios, through my suffering. esto es difícil, pero yo sé que estás obrando en medio de mi sufrimiento. So I thank you for your promises to me in the middle of suffering. Gracias por tus promesas para mí en medio This del is sufrimiento. continually talking to God. Eso es hablar continuamente con Dios. And then watch verse 3. Y después observe el verso 3. Paul is writing this from a Roman prison. Pablo está escribiendo esto desde una prisión en Roma. And these Christians are far away in a place called Colossae. Y estos cristianos están en otro lugar llamado Colosas. So Paul says,
pray for us here Entonces Pablo dice, oren por nosotros que estamos aquí that God would open a door, para que Dios abra una puerta, not the physical prison door, no la puerta física de la a prisión, spiritual door sino una puerta espiritual for the spread of the mystery of Christ or the gospel. para la divulgación del misterio de Cristo, el Evangelio. It's like Paul is in enemy Es territory. como que Pablo estuviera en territorio enemigo He sneaks out a letter to his fellow troops y entonces escabulle una carta hacia las otras tropas and he says, I need to ask you y les dice, les tengo que pedir to ask God que le pidan a Dios to blow open a door here que haga explotar una puerta for acá the spread of the gospel in this Roman prison. para que el Evangelio sea divulgado en esta prisión romana. Do you realize what this is teaching us? ¿Se da cuenta lo que esto nos está enseñando? Paul is saying the spread of the gospel in this Roman prison Pablo dice, la divulgación del Evangelio en esta prisión en Roma depends on you praying for me in Colossae. depende de que usted en la ciudad de Colosas ore por nosotros. Your prayers in Colossae Sus oraciones en Colosas have power to blow open doors in a Roman prison. tienen el poder de hacer explotar una puerta en una prisión en Roma. Think about this. Piense acerca de eso. Our prayers in this room, Nuestras oraciones en este when lugar, we gather together as the church, cuando nos reunimos como iglesia, have power tienen poder to blow open doors for the gospel in para North hacer Korea. explotar puertas para el Evangelio en Corea del Norte. Our prayers Nuestras oraciones have power tienen poder to blow open doors para hacer explotar puertas, for the gospel to spread in Somalia, para que el Evangelio sea diseminado en Somalia, in Iran, en Irán, in Afghanistan. en Afganistán. We need to be praying all Tenemos the que time. estar orando todo el And tiempo. not just when we gather together as a church. Y no solamente cuando nos reunimos como iglesia. Like you can do this when you wake up in the morning. Usted puede hacerlo cuando se levanta en la mañana. Like get on your knees in the morning Póngase de rodillas en la mañana and start praying y comience a orar for God to blow open doors para que Dios haga explotar for the puertas, spread of the gospel in Guatemala, para que el Evangelio sea divulgado en for the Guatemala, spread of the gospel among the nations. para que el Evangelio se divulgue en todas las naciones. That's a good way to start the morning. Esa es una buena manera de comenzar su And you can do mañana. that from your bed. Usted puede hacerlo desde su cama. And you can do it all day long. Usted puede hacerlo todo el día. So yes, let's not just pray here and there. Entonces no es solo orar aquí y allá. Let's ask God to do this all the time. Pidámosle a Dios que haga esto todo el tiempo. And then watch this. Y después mire esto. Paul is arguably the greatest missionary in the history of the church. Podríamos decir que Pablo es tal vez el más grande misionero en la historia de la iglesia. But he says, pray for me Pero él dice, oren por mí, that I will make the gospel clear. para que yo haga que el Evangelio sea claro. Paul Pablo would not make the gospel clear no habría hecho que el Evangelio fuera if they claro weren't praying for him to si do that from Colossae. ellos no estaban orando por él desde la ciudad de Colosas. If Paul needed people praying for him, Si Pablo necesitaba que la gente estuviera orando por él, we all need people praying for us. todos nosotros necesitamos gente orando To por have nosotros boldness to share the gospel. para tener valentía al compartir el Evangelio. Do you ever shrink back or shirk back from opportunities to share the gospel? ¿Alguna vez usted se retira y da pasos hacia atrás cuando tiene oportunidades de compartir el Evangelio? Because of fear, Por temor, awkwardness, porque se siente incómodo, you're not sure how they're going to respond. no está seguro cómo van a responder. So what do you need to do? ¿Qué tenemos que hacer? You need to be saying to people in your life, Usted tiene que decirle a las personas en su vida, pray for me, oren por mí, to have boldness to share the gospel. para que yo tenga la valentía de comunicar el Evangelio. And we need to be those kind of people in each other's lives. Y nosotros tenemos que ser ese tipo de personas en la vida de los That are demás. praying for others to have boldness, Orar por otros para que tengan to valentía, share the gospel. para compartir el Evangelio. And God will use our prayers Y Dios va a utilizar nuestras oraciones to move people's hearts para movilizar los corazones de la in gente ways that will transform people's lives en maneras que van a transformar sus vidas for all of eternity. para toda la eternidad. Pray, walk, Ore, or talk to camine, God hable con Dios constantly constantemente as we walk al ir caminando in wisdom toward outsiders. en sabiduría People con who don't know los de Jesus. afuera, gente que no conoce a Jesús. And then look at this phrase. Y después vea esta frase. It says, making the best use of the time. Dice, aprovechando bien el tiempo. And the word there for time La palabra allí para tiempo is kairos. es kairos. And it doesn't just mean time in general. Y no solamente significa tiempo en general. It refers to a time that's been appointed for a particular purpose. Se refiere a un tiempo designado específicamente para un propósito específico. Like the book of Esther. Como el libro de Esther. She was born for such a time as this. Ella nació para un tiempo como ese. It
the same word here. Es la misma palabra acá. Like the time you have El tiempo que usted tiene with these outsiders, with people who don't know Jesus, con estas personas de afuera, gente que no conoce a Jesús, is appointed by God es un tiempo diseñado, designado por Dios for a particular purpose. para un propósito en particular. I want you to think about this. Quiero que piense acerca de esto. Imagine the faces of people Imagínense los rostros de personas in your life en su vida who don't know Jesus. que no conocen a Jesús. Just picture them right now. Póngalos en su mente en este momento. Family members, Miembros de su familia, friends, amigos, co-workers, colegas de trabajo, classmates, compañeros de estudios, neighbors, vecinos, just people in your life gente en su vida who don't know Jesus. que no conocen a Jesús. And realize what Colossians 4 is saying to Y dése you. cuenta de lo que Colosenses le está diciendo a usted. God is saying right now, those people are not in your life by accident. Dios le está diciendo, esas personas no están en su vida por accidente. There's a purpose Hay un propósito that you're in each other's lives. de que usted esté en la vida de ellos y viceversa. God loves those people so much Dios ama tanto a esas personas that He has sent His Son to die for them. que envió a su Hijo a morir por ellos. And He has put His Spirit inside you Y Él ha puesto su espíritu dentro de usted with the good news of His love for them in Jesus. con las buenas nuevas de su amor hacia ellos en And He's Jesús. put you in their lives. Y le ha puesto a usted en medio de las vidas de ellos. So make the most use of that time. Entonces aproveche de la mejor manera ese tiempo. All those people you just pictured, Todas esas personas que vinieron a su mente, have you shared the gospel of Jesus with them? ¿ha compartido usted el Evangelio de Jesús con ellos? Have you invited them to trust in Jesus for the forgiveness of their sins? ¿Les ha invitado a confiar en Jesús para el perdón de sus pecados? If not, Si no, why not? ¿por qué no? What could be more important to talk to them about? ¿De qué otro tema? ¿Qué otro tema podría ser más importante que ese para conversar con ellos? The weather, ¿El clima? news, ¿Las noticias? sports, ¿Deportes? who wins a game? ¿Quién ganó el juego? We're talking about eternity. Estamos hablando de la eternidad And we fill our minds y llenamos nuestra mente and our mouths with so much trivial speech. y nuestro tiempo con con conversaciones tan triviales. We talk about so many things that are not going to matter forever. Hablamos de tantas cosas que no van a importar para siempre. And we only have a little bit of time here. Y solamente tenemos un corto periodo de tiempo aquí. Our life is a mist. Nuestra vida es como la niebla. Here 1 second and gone the next. Está aquí un segundo y se va al siguiente. So make the most use of this time. Aproveche de la mejor manera este tiempo. Share the gospel with urgency. Comparte el Evangelio con urgencia. Make sure your speech is gracious, full of God's grace. Asegúrese que su palabra es hecha con gracia, llena de la palabra de It's Dios. seasoned with salt. It's helpful. It's beneficial. Que sea sazonada como con sal, que tenga esperanza, que sea beneficiosa, So that you're able to share with each person you know, para que usted pueda compartir con cada persona que conoce, knowing that you have the Holy Spirit in you to help you share the gospel with them. sabiendo que usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted para que le ayude a compartir el Evangelio. This is what I love about the whole story of the church in Acts. Esto es lo que me encanta de la historia completa de la iglesia en el libro de los It's a Hechos. bunch of people using a walkie-talkie. Es un montón de gente utilizando un walkie-talkie. Let me show you this. Déjeme mostrarle esto. Turn with me real quick to Acts chapter 2. Vaya conmigo rápidamente a Hechos capítulo 2. Actually, Acts chapter 1 is where we'll start. Hechos capítulo 1 es donde vamos a Look at iniciar. Acts chapter 1. Vea Hechos Verse capítulo 8. 1, versículo 8. Jesus is about to ascend to heaven, Jesús está a punto de ascender al cielo and he gives his disciples this promise. y les da a sus discípulos esta promesa. Verse 8. 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. So he promised them the Holy Spirit was going to come down on them Entonces les promete que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos and give them power y darles poder
as they walked al ir ellos avanzando, to share caminando, the gospel with the people around them. para compartir el evangelio con las personas a su alrededor. So now jump down to Acts chapter 1, Vamos ahora a Hechos 1, where it says, verse 14. versículo 14, dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Do you see that phrase? They devoted themselves to prayer. Y ve eso, que habla de que estaban todos unánimes, entregados de continuo a la oración. You might make a note, Puede because que- that's the first time we see the same phrase we see in Colossians 4:2. Tome nota, esa es la primera vez que vemos la misma frase que vimos anteriormente en Colosenses. Continue steadfastly in prayer Continúe perseverando continuamente en la oración. is exactly what they were doing in Acts chapter 1. Eso es exactamente lo que estaban haciendo en Hechos capítulo As they 1, waited for the Holy Spirit. mientras esperaban por el Espíritu Santo. And so let's make a note of this. Entonces tomemos nota de esto. They were not devoting themselves to strategy. Ellos no se estaban dedicando, no estaban perseverando en la estrategia, They were not devoting themselves to making all kinds of plans. no estaban perseverando en hacer todo tipo de planes. They were just devoted to praying. Estaban devotos, estaban perseverando en la oración. And they did that for hours every day Hicieron eso por horas cada día, until chapter 2. hasta el capítulo 2. Now let's read the first 4 verses of chapter 2. Y veamos los primeros 4 versículos del capítulo 2. And I want you to imagine what it would have been like to be in this room. Quiero que usted imagine cómo hubiera sido estar en este lugar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. What a scene. ¡Qué escena! Like imagine if that happened in this room. Imagínense si eso ocurriera en este lugar. They're praying, Están orando all of a y sudden de repente they hear the sound of a mighty rushing wind. escuchan este sonido como de un viento, una ráfaga de viento impetuoso. So it's not actually a wind. It's not like Entonces, blowing through their hair. no es el viento, no es el viento que los despeina. It's just like the sound of a hurricane. Es el sonido como de un huracán. So let's do a little audience participation. Hagamos un poco de participación de la audiencia. On the count of 3, A la cuenta de 3, I want to ask you quiero pedirles a ustedes to make the sound that you think this would have sounded like. que hagan el sonido que ustedes creen que así sonaría esto. So, mighty rushing wind sound. Una ráfaga de viento impetuoso. Ese sonido. Are you ready? ¿Preparados? 1, 2, 3. That was all right. Estuvo bien. It kind of felt like a nice breeze. Se sintió como una brisa agradable. So let's try it one more time. Intentémoslo una vez And más. hurricane-like wind, Un sonido, un viento como de huracán, like a frightening sound. como un sonido aterrador. 1, 2, 3. Oh, now I'm frightened. Okay. Ahora sí ya me asusté. Okay, so imagine this sound, Imagínese ese sonido. and then the Bible Y says después la Biblia dice, tongues of fire appeared to them lenguas de fuego aparecieron and rested on each one of them. y se posaron sobre cada uno de ellos. So just imagine what that would look like. Imagínense cómo se vio eso. Like what does the fire tongue look like ¿Qué apariencia tiene una lengua de fuego on someone? encima de alguien? Like look at the person next to you Mira a la persona que tiene a la par. and imagine a fire tongue on them. Imagínense una lengua de fuego encima de ellos. What would you do? ¿Qué haría usted al ver eso? You're like what a scene. ¡Qué escena! And then Y después, everybody todos, filled with the Holy Spirit llenos con el Espíritu Santo, and start speaking the wonders of God comienzan a hablar de las maravillas de Dios in different languages en diferentes idiomas that 1 second before they didn't know. que un segundo antes no conocían. And now all of a sudden they're speaking in this other language. Y ahora de repente están hablando en estos otros idiomas. Like just imagine if that were to happen. Imagínense si eso fuera a pasar. If you could speak another language Si usted just like that, pudiera hablar otro idioma así de inmediato, what would you choose? ¿qué elegiría?
I would probably choose Spanish Yo right now. probablemente elegiría español It would- en este and momento. he would appreciate that. Entonces, él estaría agradecido. I mean, Japanese, Japonés, Mandarin, mandarín, Arabic, árabe, Korean, coreano, Swahili. suajili. Think of obscure dialects Piensa en esos dialectos un poco más with clicks. menos conocidos que tienen ciertos Like, sonidos. imagine the Imagínese. person next to you. La persona a la par suya, Like you might think, y usted podría decir, Raul, Raúl, I didn't even think your Spanish was that good. yo no pensaba que tu español And siquiera now fuera you're bueno. speaking fluent Japanese? Y ahora hablas japonés fluido. This is amazing. Esto es increíble. I don't know how you're doing this. No sé cómo haces eso. Like that's the scene here in Acts 2. Esa es la escena de lo que ocurrió aquí en Hechos 2. Now, why do I take us here? ¿Por qué? ¿Por qué nos estoy llevando acá? Because I know Porque yo sé there are some of you, que algunos de ustedes, probably most of you, probablemente la mayoría de who when you ustedes, think about sharing the gospel with others, cuando usted piensa acerca de compartir el evangelio con otros, you think, I don't think I can do that usted very well. dice, yo no creo poder hacer eso muy bien. I'm not sure what to say. Yo no estoy seguro qué decir. I'm not sure I'll have all the answers. No estoy seguro de tener todas las respuestas. They might reject me. Puede que me rechacen. So I'm probably just going to be more quiet Entonces mejor voy a mantenerme callado. because I don't think I can do this. Porque no creo que pueda hacer esto. And this is where I want to remind you Y quiero recordarle that the same Holy Spirit who did that in Acts chapter 2 que el mismo Espíritu Santo que hizo esto en Hechos capítulo 2 is the exact same Holy Spirit who's living in you es right now. exactamente el mismo Espíritu Santo que vive en usted en este momento. Same Spirit Mismo Espíritu. who did this on that day El que hizo esto en este día is in this room right now. está en este lugar en este momento. It's incredible. Esto es increíble. Like we've not just come to just kind of go through the motions of a church service. No solo venimos a llevar a cabo las actividades de un servicio, Walk de in, iglesia. sing some songs, Caminar, entrar, cantar algunos cantos, sit and listen to somebody talk, sentarnos a escuchar a alguien más hablar, move on with life as normal. avanzar, continuar con la vida después. No. No, We've come to meet with God. hemos venido a encontrarnos con His Dios. Spirit is with us right now. Su Espíritu está con nosotros en este momento. And He has given us power Y Él nos ha dado poder to lead people all around Guatemala para liderar a personas alrededor de Guatemala from everlasting death de muerte eterna to everlasting life, a vida eterna, from eternal hell desde el infierno eterno to an eternal heaven. a un cielo eterno. You have power Usted to see tiene that poder change in people's de lives. ver ese cambio en la vida de las personas. Just think about your week this week. Piense acerca de su semana. What might happen ¿Qué podría pasar in one of those people you were picturing? si una de esas personas que usted tenía en mente, As you have people praying for you cuando usted tiene gente orando por usted and praying for an open door to share the gospel, y orando para que se abran puertas para compartir el as you're evangelio, interacting with them, al interactuar usted con ellos, saying, God, please open a door. diciendo, Dios, por favor, abre una puerta. Please help me to speak the gospel. Por favor, ayúdame a hablar el evangelio. And you talk to that family member Y usted habla con esa persona, con esa or familia, that friend or coworker con or ese classmate, amigo, colega, compañero estudiante. and you have an opportunity to share the gospel with them Y this usted week, tiene oportunidad de compartir el evangelio con ellos esta semana to tell them about the good news of Jesus' love for them. para decirle las buenas noticias del amor de Jesús para ellos. How they can be forgiven of all their sin, not by their work for God, ¿Cómo? but by trust in the grace of God. Cómo pueden ser salvos no a través de sus obras, sino a través de confiar plenamente en Dios. Or maybe you just invite them to church next Sunday. O tal vez usted solamente los invita a que vengan a And la they iglesia el come and they domingo. hear this gospel. Y vienen y escuchan el evangelio. And maybe in that moment, Y tal vez en ese momento, or maybe it takes a couple weeks o or tal months vez or years. un par de semanas después, un par de meses, un par de años But después. what you share this week, Pero lo que usted comparta esta semana, what they hear this week, lo que ellos escuchen esta one semana, day leads them un día los va a to llevar put their trust in a Jesus. poner su confianza en Jesús. And you have just played a part Y usted ha jugado una parte in seeing someone's life change for all of en eternity. ver que la vida de alguien cambia para toda la eternidad. Like, what more important thing do you have on your schedule ¿Qué this week más importante tiene Then- usted en su calendario esta semana? than this? ¿Qué eso? Than walking and talking with God De hablar y caminar con Dios and sharing the gospel with people around you. y compartir el evangelio con personas a su And alrededor. in church,
Iglesia, we can get so distracted, podemos distraernos tanto, doing so many things, haciendo tantas cosas, going through so many religious motions. haciendo tantas actividades And God religiosas. is calling Iglesia Reforma Dios nos está llamando a Iglesia to Reforma go deeper in prayer, a profundizar más en la oración, to go deeper in walking and talking with a Him. profundizar más en caminar y andar, orar con Él. Here in Guatemala, Aquí en Guatemala and for the spread of His glory to the ends of the earth. y para la diseminación de su gloria hasta los confines de la tierra. I think about some time I've spent with the church in South Korea. Pienso acerca del tiempo que pasé con la iglesia en Corea del Sur. I don't know if you know the story of the church on the Korean Peninsula. No sé si usted conoce un poco sobre la historia de la iglesia en la península coreana. In 1900, Allá por 1900 it was less than 1% Christian. había menos de 1% de cristianos, Very few believers. muy pocos creyentes. And in 1907, Y en 1907 some of those believers got together for a conference much like we did yesterday. algunos de esos creyentes se reunieron para una conferencia muy parecida a la de ayer. And during this conference, God met them in an unusual way. Y durante la conferencia Dios se encontró con ellos de una manera poco usual. Spontaneously, people began falling on their faces in prayer, Espontáneamente la gente comenzó a postrarse, a caer y a orar, confessing sin, confesando sus pecados, praying for each other. orando los unos por The los conference was otros. supposed to end at a certain Y time, la conferencia debía finalizar a cierta hora. and it just kept going Y continuó for hours and por hours horas y horas. into the middle of the night. Llegó hasta la medianoche They met the next day y se reunieron al día and the siguiente next day, y el siguiente día. spending hours together just Y seeking God in prayer, Pasaron horas juntos simplemente buscando a Dios en oración, listening to His word. escuchando su palabra. And then they scattered, Y después se fueron and they did the same thing where they lived. e hicieron lo mismo en los lugares donde They vivían. started gathering together every morning at 5 o'clock to pray. Comenzaron a reunirse todos los días 5 de la mañana para 4 orar. hours. 4 horas. They would come together on Friday nights Llegaban los viernes por la noche and pray all through the y night. oraban hasta llegar la noche. And over the next year, 2, 3, Pasó un año, 2, 3, over the next decade, una 2, década, 3, 2 décadas, 3 décadas. the gospel spread Y el like wildfire. evangelio se diseminó como fuego. And they kept continuing steadfastly Y in prayer. continuaron perseverando en la oración. They kept sharing the gospel Se mantuvieron compartiendo el evangelio. so that 100 years later, 100 años después, there were 10 million followers of Jesus. habían 10 millones de seguidores de Jesús. And that was just in South Korea, Y eso solamente en Corea del Sur, not even counting our persecuted brothers and sisters in North sin contar Korea. a nuestros hermanos en la iglesia perseguida en Corea del Norte. Just imagine that. Imagínense. Picture a country today that's less than 1% Christian. Imagínense, piensa en un país hoy que tiene menos del 1% de creyentes. Say Afghanistan. Digamos Afganistán. Can you imagine Podría imaginarse, 100 years from now, de aquí a 100 años, 10 million followers of 10 Jesus in millones de Afghanistan. seguidores de Jesucristo en Afganistán. Churches everywhere. Iglesias por todo lugar. And not just that, but South Koreans like sending out missionaries all around the Y world. así como los de Corea del Sur enviando misioneros por todos lados. Can you imagine Afghan missionaries going around the world with the Podría gospel? imaginarse misioneros afganos yendo por todo el mundo. Is that possible? ¿Será posible? Absolutely, it's possible. Absolutamente. With Sí, the es power posible. of our God Con el poder de and nuestro a Dios. church that believes in the power of prayer. Y una iglesia que crea en el poder de la Like, oración. you can be a part of Ustedes pueden ser seeing that happen in Afghanistan parte de ver que eso ocurre en Afganistán. from your knees as a church. De parte de sus rodillas aquí en la iglesia. This represents an area of just conviction in my own heart. Esto representa un área de convicción en mi propio corazón. I came back a couple years ago from this time with the church there in South Korea. Hace un par de años regresé de pasar un tiempo con la iglesia en Corea del I Sur. was so convicted Y yo sentía mucha convicción. because for me, for decades, Porque para mí, por décadas, as a follower of Jesus, como seguidor de Jesús, as a pastor, como pastor, I had never gathered with the church to pray all night long. yo nunca me había reunido con la iglesia para para orar toda la noche. And I told our church, Y yo le dije a nuestra we've got to iglesia, change that now. tenemos que cambiar eso ahora. We started gathering together for all night prayer gatherings. Entonces comenzamos a reunirnos para tener reuniones de oración que duraban toda la noche. Sometimes just late night for 3 or 4 hours. Algunas veces hasta tarde en la noche, 3, 4 And horas. these have become my favorite times as a church. Y estos se han convertido en mis momentos favoritos en la With the iglesia. people of God, Cuando el pueblo de Dios, on our faces before God, postrados en nuestro rostro Just delante de seeking Dios, Him. buscándole.
God, we want to be a part of what we see in the book of Acts. Dios, queremos ser parte de lo que vemos en el libro de los We don't want Hechos. to go just through the motions No of queremos church. solamente hacer las actividades que tenemos que hacer en la We want to iglesia. see and experience your power. Queremos ver y experimentar tu poder. We want to see the gospel spreading Queremos ver el evangelio divulgarse right where we live. donde vivimos. And we want to fight spiritual battle for our brothers and sisters on the other side of the Queremos world. pelear las batallas espirituales por nuestros hermanos y hermanas en otros lugares del mundo. This is what we're made to do. Para eso fuimos creados. So let me give you this last picture. Déjeme dejarle con una última imagen. I've been talking about this walkie-talkie. Hemos estado hablando de este walkie-talkie, de este radiotransmisor. Like walking all day long, talking with God, Caminar todo el día hablando con Dios, talking to people about God. hablando con las personas And acerca some of de you might Dios. be thinking, Tal vez usted está pensando, I don't think that's possible. yo no creo que esto sea posible. Like to spend all day long Pasar todo el día just constantly talking to God, constantemente hablando con Dios, constantly looking at different constantemente things around you, observando todo lo que ocurre a su alrededor, opportunities to share the gospel. oportunidades para compartir el evangelio. Brothers and sisters, Hermanos, hermanas, that's what this device has become for so many. eso es lo que ese aparato se ha convertido para Whenever we muchos. have a free moment, Cuando tenemos un momento libre, what can I look at? ¿qué estamos viendo? We're always looking at it. Siempre estamos viéndolo. At least in the United States, Por lo menos en los Estados Unidos an average of 5 hours a day hay un promedio de 5 horas al looking at día these screens. viendo las pantallas. Brothers and sisters, we're created for more Hermanos y than these hermanas, screens. hemos sido creados para más que solo ver pantallas. We're created for communion with God Hemos himself. sido creados para comunidad con Dios mismo. And we have better use of our time Y tenemos cosas mejores en qué Than- usar nuestro tiempo than this or that on social media. que esto y estar en las redes Or sociales. this or that we mindlessly scroll through. Esto, estar deslizando sin pensar en muchas cosas. We have the greatest news in the world Tenemos las mejores noticias en el mundo that has power to bring lost souls from death to life. que tienen el poder de traer a las almas perdidas de la muerte a la vida. So let's use the walkie-talkie. Utilicemos este Let's walkie-talkie. devote ourselves to prayer Dediquémonos, perseveremos en la and oración make the most use of the time with those who don't know Jesus. y aprovechemos bien el tiempo con aquellos que no conocen a Jesús. Pray to God Oremos constantly a Dios constantemente and share the gospel urgently. y compartamos el evangelio con This urgencia. is the word of God Esta es la palabra de Dios for Iglesia Reforma. para Iglesia Reforma. I pray you receive it Oro para que la reciban and do according to it. y que hagan algo acorde con ello. So will you bow your heads with me? Inclinen su rostro junto conmigo. I want to give you a moment before God Quiero darle un momento delante de Dios to answer this question. para responder esta pregunta. How is God specifically calling you to respond to this word today? ¿Cómo le está llamando Dios a responder de manera específica a esta palabra del día de hoy? What are 2 or 3 ways ¿Cuáles son 2 o 3 formas that God's Spirit is calling you to put into practice en las que el Espíritu Santo le dice que ponga algo en práctica what you've just heard from God de lo que usted acaba de escuchar de parte de Dios? by the power of His Spirit in you? Por el poder de su Espíritu en usted. Maybe it's steps you need to take in your prayer life, Tal vez haya pasos que usted debe tomar en su vida de oración. or steps God's calling you to take in sharing the gospel. Pasos que usted debe tomar, que Dios le ha llamado a tomar en el compartir el Evangelio. Maybe even specifically with some of those people you pictured. Tal vez aún específicamente con algunas de esas personas que usted imaginó. I want to give you just a moment of quiet before God. Quiero darle un momento en silencio delante de Dios. How is His Spirit leading you to respond? ¿Cómo le está guiando el Espíritu a que usted responda? Before we opened up this word from God, Antes de abrir esta palabra
we spend some time praying together. de Dios, antes de abrir la palabra de Dios, pasamos un corto tiempo en oración. I think it would be appropriate for us to do that now that we've also heard from God. Creo que sería apropiado hacerlo una vez más ahora que hemos escuchado de parte de Dios. So in light of what's on your heart right now, Entonces, a la luz de lo que está en su corazón en este momento, let me invite you to stand déjeme invitarle a ponerse de pie and get together with 2 or 3 or 4 people y around you. reúnase en pequeños grupos, 2, 3, 4 personas. Just pray Simplemente in light of ore what God is speaking to your heart. a la luz de lo que Dios esté hablando a su corazón. And after you've prayed for a couple moments, Voy a permitir que oren por unos momentos then I'll close this. y después yo voy a cerrar en oración.